inherentes. Entre la abdicación de Iturbide y la instalación del segundo Congreso Constituyente, que es el que redacta la Constitución del 24, el país vivió unos meses muy críticos que a punto lo llevaron a su disolución. El gobierno general en estos meses fue poco obedecido en las diferentes regiones del país. El primer Congreso Constituyente, antecedente de este, intentó mantener el orden y aspiraba a cumplir su misión de redactar la institución, así lo habían formado, pero no lo pudo hacer. Hubo muchos conflictos entre el Congreso y el emperador y muchas circunstancias, y además honestamente perdieron mucho tiempo en asuntos secundarios en lugar de abocarse a la tarea para la cual fueron llamados, que era redactar la Constitución del Imperio Mexicano, ¿no?, del primer gobierno independiente. Por supuesto que este movimiento que derrocó a Iturbide, como ustedes saben, surgió de las provincias y se declaró por una idea fundamental: las provincias solo admitirían el sistema federal, el único que podría salvar al país de la disgregación. Y esto no es, ahora nos puede parecer un poco raro, cómo se iba a disgregar México, si, bueno, fue un virreinato importante por muchos años. Si vemos, por ejemplo, la historia de otros virreinatos de Sudamérica, o lo que le pasó a Centroamérica, ahí podemos observar cómo a raíz de la independencia los virreinatos se fueron fragmentando, y el único que pudo permanecer unido pues fue el virreinato de la Nueva España, aunque posteriormente pues tuviera los problemas de las agresiones norteamericanas, ¿no? Jalisco, Oaxaca, Zacatecas y Yucatán, estos 4 estados fueron en ese momento provincias, las que impulsaron el federalismo. De hecho, los 4 se autonombraron estados durante 1823, antes de que se reuniera el segundo Congreso Constituyente. Y por supuesto que esto aceleró el proyecto hacia el federalismo por la existencia de un vacío de poder que había dejado el gobierno general, provocado por la vertiginosa caída de Iturbide. Cada provincia empezó, sobre todo estas 4, a reasumir la soberanía y a organizarse independientemente de lo que pasaba en la Ciudad de México. En fin, todos los procesos anteriores, pues de alguna manera conducían al federalismo. No solamente esta caída de Iturbide, las reformas borbónicas, que eran muy recientes, habían creado las intendencias, que les había dado mucha autonomía del centro. La misma guerra de independencia pues hizo que se desarticulara el espacio, en donde se formaron feudos donde dominaba algún militar realista o algún grupo insurgente, la destrucción de las vías de comunicación, la introducción del régimen liberal a través de las Cortes de Cádiz, con la formación de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos constitucionales. Todo este proceso apuntaba hacia la autonomía regional. Por eso, bueno, ustedes habrán oído que siempre se dice: no, nuestro federalismo fue una copia del norteamericano. Bueno, sí se toman algunos rasgos, y por supuesto que conocían
la Constitución norteamericana en muchos de los diputados, pero el mismo proceso histórico reciente apuntaba hacia el federalismo. El plan de Casamata, que fue el que llevó al movimiento contra Iturbide, en su artículo 9 pedía, y cito textualmente: en el ínterin contesta el Supremo Gobierno de lo acordado por el Ejército, la Diputación Provincial de esta provincia será la que delibere en la parte administrativa si aquella resolución fuese de acuerdo con la opinión. Ya desde aquí se hablaba de una autonomía del gobierno de la Ciudad de México. Y todas, o un buen número de diputaciones provinciales, comenzaron a tomar la iniciativa. El primer Congreso Constituyente no le quedó otro remedio más que convocar otro Congreso. Ya las provincias no querían un Congreso pues que no había dado frutos, que pues algunos habían colaborado en la junta que formó Iturbide, entonces no había ya confianza en este primer Congreso para que redactara la Constitución, y no le quedó más otro remedio que convocar un nuevo Congreso Constituyente. Para eso se redactó una ley de convocatoria que se expidió el 10 de junio de 1823, a mediados de 1823, y como todo fue muy rápido, uno de los diputados, José Valle, que era precisamente de Guatemala, de Centroamérica, pues explica que al redactar la convocatoria prácticamente lo que hicieron fue copiar las leyes de Cádiz sobre esta materia. No hubo mucho tiempo para meter nuevas ideas, sino prácticamente a la letra fueron copiando muchos de los artículos. Sin embargo, cuando se discutió un artículo o se redactó un artículo, el 67, hubo una discusión interesante que luego les explico por qué lo saco a colación. Este artículo 67 decía: los ciudadanos pertenecientes a clases distinguidas por la ley con fuero particular necesitan reunir las 2/3 partes de los votos para diputados. En este caso serían pues los que tienen fuero, los sacerdotes y los militares. Y empezó una discusión y alguien dijo: no, esto es muy poquito, hay que exigir una unanimidad de votos para que se pueda elegir a una persona que tenga fuero. Y pues se hizo todo se debatió mucho, pero se llegó a la conclusión de que si se admitían esta limitación, se iba a romper el principio de igualdad y el derecho de todos para representar y ser representados, y el artículo fue desechado, este artículo que convocaba elecciones. Esto para mí creo que es muy importante, porque si hubiera pasado el artículo, algunos de los diputados más distinguidos no hubieran podido concurrir, porque de los diputados más distinguidos, un buen número fueron sacerdotes o gente de la iglesia. Nada más por citar algunos: Miguel Ramos Arizpe, Juan Cayetano Portugal, Fray Servando Teresa de Mier, José Miguel Gurini y Alcocer, José Luciano Becerra, etc. Era un grupo muy selecto de sacerdotes que van a participar en este segundo Congreso Constituyente. La convocatoria era una ley de 90 artículos y que seguía prácticamente el método de Cádiz. La elección era indirecta,
nada más que en Cádiz eran 4 pasos, 4 niveles de la elección. Aquí lo redujeron a 3 niveles. Es una elección indirecta. En el primer nivel votan los ciudadanos y forman, los que salen votados van a ser electores primarios, que después se van a reunir en un segundo nivel y eligen a los electores secundarios, y en una última elección ya estos electores secundarios, en relación de 20 a 1, eran 20 primarios por un secundario, son los que van a elegir a los diputados. Todo el mundo que ha estudiado esto, bueno, desde la misma época, pensadores pues tan importantes como el mismo Zavala o Gómez Farías, todos ellos decían que era muy defectuosa la ley de elecciones de Cádiz. ¿Por qué? Porque el sistema indirecto se presta a una serie de manejos que no le dan mucha claridad. Además, se disponía que las juntas las precedieran las autoridades de cada nivel. Entonces, muchas veces los que tenían la autoridad pues imponían a quién se debía de elegir, y luego se contaban los votos y tendrían que tener mayoría absoluta. Si no había mayoría absoluta, había una segunda votación, y ya el que tuviera mayor número de votos es el que era elegido. Si había empate, entonces se recurría a la suerte, y ya el que la suerte determinada salía elegido. Como ustedes saben, en el liberalismo, en el primer liberalismo, se usó mucho esto de recurrir a la suerte, porque es un factor de mayor democracia. Pero en otro sentido, la suerte puede elegir al menos preparado o al que menos aptitudes tenga también para desempeñar ese cargo, ¿no? Entonces se entraba un poquito en esas contradicciones, ¿no? Y de hecho ya toda la historia de las elecciones de la primera mitad del siglo XIX está llena de muchos actos irregulares, en donde en el primer nivel, que nada más votan los hombres de 18 años, o sea, también esta ley es muy liberal, es de las más liberales de su época, como la de Cádiz. No ponían restricciones de propiedad ni de conocimiento, simplemente los de 18 años votaban, y luego ya para ser diputado necesitabas 25 años y cualquiera podía ser diputado, ¿no? Pero, como les digo, durante todo el siglo XIX, pues sí hubo muchas quejas del funcionamiento de este sistema electoral, aunque fue muy apreciado por los federalistas y por los liberales durante toda esta época, ¿no? Bien, las elecciones se celebraron al final de este año, del 23, el 3, 17 de agosto y el 6 de septiembre, en los 3 niveles, y José María Bocanegra decía: se aumentó la agitación con motivo de las elecciones para el nuevo Congreso y de los pronunciamientos de federación que se generalizaron por las provincias, 2 elementos, a la verdad, muy propicios para conmover hasta los cimientos del edificio social, despertando ideas, intereses y opiniones. Sin embargo, pues de los relatos que hay, no es una elección donde se registren muchos casos irregulares. O sea que podríamos decir que es una elección bastante normal y limpia la que se realizó, a pesar
de unas circunstancias tan complicadas como las que vivía el país. De esta elección surgieron 114 diputados, pues son los que fueron electos a este constituyente. De los 114, 94 firmaron el acta constitutiva y 99 la Constitución, que nos da un porcentaje de asistencia para estos momentos culminantes del 82 y el 86% del total. En el día a día de los debates, las votaciones fluctuaban entre 75 y 85 diputados. Eran menos las personas que las que aparecen ya firmando el día que se firmó el acta y la Constitución, que serían entre el 66 y el 75% del total, que son porcentajes altos si comparamos con otros congresos de la primera mitad del siglo XIX. O sea, no es muy baja la participación, más bien se considera alta la participación que hubo en este congreso que redactó la Constitución de 1824. Este segundo constituyente estaría formado por una sola cámara, como constituyente, siguiendo el mismo sistema de Cádiz y de la Francia revolucionaria. Esta situación también propiciaba un desequilibrio muy fuerte en la composición del mismo. De los 99 diputados que firmaron la Constitución, los estados de México y Puebla aportaron el 38% del total, o sea, casi el 40% del total de los diputados eran de México y Puebla. En contraste, los estados y territorios del norte, aquí tomando en cuenta Alta y Baja California, Nuevo México, Coahuila y Texas, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, que representaban el 70% del territorio, tenían una escasa participación del 12%. Esto tiene que ver con que la representación se hace en relación a la población, pero sí se daba ese contraste tan fuerte, ¿no? Los estados de Jalisco, Zacatecas, Oaxaca y Yucatán, que como les dije al principio fueron los líderes del movimiento federalista, tuvieron una representación importante en el Congreso del 26%, que es la cuarta parte del Congreso, ¿no? Y según se ha demostrado, el 70% de los diputados votó por el federalismo, para lo cual, como dice un escritor americano, Quinlan, que ha estudiado esto también, al menos el 50% de los diputados de cada región lo apoyaron, si no hubiera sido tan fuerte la votación por el federalismo, porque se pensaría que los estados centrales serían centralistas, no federalistas, y como ahí estaba concentrada la población en el Estado de México y en Puebla, pues ya ahí simplemente había un 40%, pero parece ser que un buen número estaban convencidos de que el federalismo era la solución para organizar al país a raíz de los acontecimientos anteriores. En cuanto a las ocupaciones, el Congreso estaba formado en su mayoría por abogados, un 39.1%, después clérigos, 29.8%,
y militares 16.9%. Que dominaban los abogados y los clérigos. Casi la mayor parte de ellos promediaban los 40 años de edad. Era gente nacida en las 2 últimas décadas del siglo XVIII. Por lo tanto, participaron o presenciaron la Guerra de Independencia, la Revolución Liberal de España, las Cortes de Cádiz, la consumación de independencia con el movimiento de Iturbide y los 2 primeros agitados años de nuestra vida independiente. O sea, más o menos la mayor parte están en este rango de edades, aunque sí hay algunos un poco mayores, como es el caso de Fray Servando y Guridi y Alcocer, ¿no? Pero en general andaban en promedio en los 40 años de edad, que es una edad de madurez importante, ¿no? Otro dato interesante, el 60% de los diputados tenía una experiencia previa en las Cortes de Cádiz, en el primer Congreso Constitucional o en las diputaciones provinciales. O sea, no era gente que nunca hubiera estado. Uno pensaría, bueno, pues sí son los primeros congresos, pero ya había antecedentes importantes de España, de las Cortes de Cádiz, del primer Congreso Constitucional y de las diputaciones de las provincias, ¿no? O sea que sí sabían y conocían el manejo que se daba en el poder legislativo. Otra cuestión interesante, bueno, es que los federalistas tenían, aunque eran mayoría absoluta, un 70% dijimos, tenían diferentes concepciones del federalismo. Tendríamos primero un grupo que se inclinaba por una autonomía y soberanía casi total de los estados. Los estados deben de ser autónomos y soberanos. La federación la concebían como un acuerdo entre estados, que se ponen de acuerdo los estados y forman una unión o confederación. Su modelo son los artículos de la Confederación Norteamericana, que es la primera forma en que se organizan los norteamericanos, del 1 de marzo de 1781, que en su artículo 2 afirmaba esta confederación: cada estado conservará su soberanía, libertad e independencia, así como todo poder, jurisdicción y derecho que no hayan sido expresamente delegados por esta confederación a los Estados Unidos reunidos en Congreso. A estos diputados los podríamos definir como confederalistas. En realidad su idea era muy parecida al primer arreglo que tuvieron los norteamericanos de la Confederación. Y en ella pues hay gente destacadísima, como Juan Cayetano Portugal, que vamos a hablar, Valentín Gómez Farías, que todos hemos oído más o menos, Francisco García, que fue en Zacatecas importantísimo, Juan Bautista Morales, un escritor, Juan de Dios Cañedo, etc., ¿no? O sea, gente muy relevante estarían apoyando el confederalismo. Un segundo grupo que buscaría la compatibilidad de la soberanía nacional y la de los estados. Este grupo es el que promueve la Comisión de Constitución y que simplemente vamos a llamar los federalistas. Su modelo sería el federalismo norteamericano de la Constitución de 1787, y entre ellos, pues obviamente en primerísimo lugar estaría Miguel Ramos Arizpe,
Lorenzo de Zavala, Luis G. Gordoa, Manuel Crescencio Rejón, Epigmenio de la Piedra y otros menos conocidos, ¿no? Entonces, esto es de donde salió el modelo realmente de la Constitución, en donde se hacía compatible la soberanía nacional con la de los estados. Un tercer grupo de federalistas pensaba que la soberanía nacional debería de prevalecer sobre la de los estados. Estos podrían ser definidos como federalistas moderados. Entre ellos se encontraría Fray Servando Teresa de Mier, Cirilo Gómez Anaya y otros menos conocidos, ¿no? Y es muy, seguramente han leído, muy famoso la profecía de la federación, el discurso de Fray Servando, en donde no es que él no esté a favor de la federación, sino de la federación tal y como se presentaba por la comisión que redactó el acta constitutiva, ¿no? Y finalmente, pues, estas son las tres visiones del federalismo: confederalistas, federalistas y federalistas moderados. Y finalmente estaría un grupo de diputados contrarios al sistema federal, que buscaban constituir a la nación como una república centralista, que han sido pues denostados por la historia oficial, casi como si fueran traidores a la patria. Por mucho tiempo se les consideró, y fueron sin embargo personajes muy importantes en las discusiones del acta constitutiva y de la Constitución de 1824. Ahí, en primerísimo lugar, hay dos personajes: José Miguel Guridi y Alcocer, un sacerdote, y Carlos María de Bustamante, que han oído hablar ustedes, el escritor y insurgente que fue muy cercano a Morelos, etc., además de otros como José Luciano Becerra, Rafael Nanquino, Ignacio Mora y Villamil, y bueno, y muchos más, ¿no? Sería muy difícil hablar de cada uno de ellos, ¿no? Pues nos llevaría no sé cuántas horas, ¿no? Pero sí, como el tema de la charla son los diputados, pues quisiera dar un semblante así ligero de estas grandes personalidades que se reunieron en este constituyente, que yo creo que no ha vuelto a darse un fenómeno semejante, que gente tan connotada, tan importante en la historia de México, estuviera reunida en un congreso en un momento crucial de la historia. Del primer grupo, de estos de los confederalistas, pues uno importantísimo es Valentín Gómez Farías. Él nació en Guadalajara en 1781 y murió en México en 1858. Tuvo una larga trayectoria de luchando por el federalismo y sobre todo por el confederalismo y las ideas liberales. Su actividad pues se extendió hasta los años 50 del siglo XIX, pero realmente las décadas donde brilló más fue la de los años 30 y 40. Como vicepresidente de la República, que llegó a ser en 1833, hizo la primera reforma liberal que afectaba a la Iglesia Católica, y después, en 1847, en plena guerra con los Estados Unidos, pues intentó la desamortización de los bienes del clero y bueno, no tuvo éxito. En las dos veces no salió muy bien parado, pero sin duda que todos reconocen que es el antecedente de la reforma liberal de la generación de Juárez. En el constituyente de 1824, sus intervenciones, uno las revisa, están siempre centradas en defender la soberanía absoluta de los estados.
ahí no había vuelta de hoja, estaba en contra de esta idea de la doble soberanía y pensaba que la soberanía debería de recaer únicamente en los estados. Luego, otro personaje de esta corriente muy importante fue Francisco García, que nació en la hacienda de Santa Gertrudis, muy cerca de la ciudad de Jerez, en Zacatecas, el año de 1786. Estudió en el Seminario de Guadalajara latín, filosofía y teología. Terminando su carrera literaria, regresó a Zacatecas y trabajó en negociaciones mineras. Perteneció al primer constituyente, el que entró en conflicto con Iturbide, y destacó por sus conocimientos en la hacienda pública. Fue después secretario de Hacienda con Guadalupe Victoria. En el 28 fue electo gobernador de Zacatecas y realizó una gran labor como gobernante. Se le recuerda, siempre se le ha recordado como el gran gobernante de un estado de esta época. En todos los ramos del gobierno, pues hizo que se reactivara otra vez la minería, toda la economía, persiguió a los ladrones, formó la milicia cívica, que fue muy importante en los años posteriores, y en 1834 terminó su periodo y dejó el puesto a González de Cosío. O sea que fue un gobierno excelente, era como el modelo de un gobierno estatal dentro del sistema federal. En 1835, Zacatecas se rebela contra una disposición del gobierno de México, y entonces el gobernador Cosío le pide a Francisco García que sea el comandante de la milicia cívica. Entonces se hace cargo de las milicias y va Santana a combatirlo y lo derrota. Santana derrota a Francisco García y tiene que salir del estado, y ya a partir de entonces se dedica nada más a su vida privada y murió en 1841. Su actuación en el constituyente fue muy notable en cuestiones hacendarias, que era lo que él conocía muy bien y que después aplicó en el gobierno del estado de Zacatecas. Luego, otro también de los congresistas de esta línea confederalista es Juan de Dios Cañedo. Casi todos son del área de Guadalajara, de Jalisco y Zacatecas. La mayor parte, ahí es donde tiene mucha fuerza toda esta idea de darle plena autonomía a los estados. Él era originario de Guadalajara, hizo sus estudios de Derecho con Francisco Severo Maldonado, personaje importante. Estuvo en las Cortes de Cádiz en el año de 1813 y después en las Cortes de 1820 y 21. O sea, adquirió bastante experiencia estando en España. Destacó por la defensa de los intereses americanos en Cádiz y luego en Madrid. Después de estar en el Constituyente, fue secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Guadalupe Victoria. Entre 1831 y 36, ministro de México en Brasil, Perú y Chile. Ministro del Interior en el gobierno de Santana del 39 y de Relaciones Exteriores de Anastasio Bustamante en 39 y 40. Vivió en Europa varios años, pertenecía a una familia muy rica de la zona de Guadalajara, tenían sus antepasados un mayorazgo
y era riquísima la familia. Y desafortunadamente después de su viaje a Europa regresó a México, se hospedó en el Hotel de la Gran Sociedad, que es lo que actualmente es donde está situada la Casa Boker, y fue tristemente asesinado en su habitación, ahí en el Hotel de la Gran Sociedad, que pues fue un golpe muy fuerte para un hombre que se había distinguido tanto, como nunca se supo quién fue, y quedó todo así, pues sin saber la realidad de lo que había pasado, pero pues así terminó Juan de Dios Cañedo sus días, ¿no? Juan Bautista Morales es otro también confederalista muy importante, nació en Guanajuato en 1788 y murió en México en 1856. Él era, al contrario de Cañedo, de origen muy humilde, pero llegó a descollar por su empeño en el estudio, cursó estudios de jurisprudencia. Como ven ustedes, si se van fijando, todos estudiaban jurisprudencia, filosofía, teología, y era gente pues muy preparada, que además leía mucho y llegaban y leían las obras que llegaban de Europa, no eran gente así que nada más porque sí llegaba al Congreso, ¿no? Sino que tenían una preparación muy sólida. Obtuvo el título de abogado en 1820 y al ser restaurada la Constitución de Cádiz en 1820, al amparo de la libertad de imprenta comenzó su actividad de periodista. Fue un periodista notable también. Se unió al movimiento de Iturbide, pero después se opuso a su coronación. Ya no, como muchos, ¿no?, que se unieron y después vieron mal que Iturbide pues quisiera coronarse. En 1823 fundó el periódico El Hombre Libre, desde el cual divulgó las ideas democráticas republicanas. En el Constituyente se identificó con los confederalistas y después fue diputado en otro congreso, magistrado de la Suprema Corte de Justicia, y estuvo en el Congreso Liberal del 42 y participó en el famosísimo periódico El Siglo XIX, que era pues el periódico más notable de la época. Y ahí escribió unos artículos pues satíricos, de crítica a las situaciones, pues, como iba evolucionando el país, el gobierno, pues él que había estado en la fundación en 24 y veía como muchas cosas pues no estaban funcionando como estos constituyentes habían pensado que iba a funcionar, y bajo el seudónimo del Gallo Pitagórico, así se le conoce también, escribió pues unos artículos muy amenos que se fueron publicando y que la gente leía y se arrebataba el periódico para leer pues estos relatos tan pues llenos de chispa, ¿no? Y bueno, para que vieran ustedes, yo les traigo un relato muy cortito de lo que escribió, y como estamos en la cuestión de los diputados, lo que él dice de los diputados, pues ya son los diputados de más adelante, no de los que con los que convivió en el 24, dice él textualmente. Está un poquito larga, pero creo que sí vale la pena que lo digamos, ¿no? Dice el Gallo Pitagórico: del salón del Congreso salen dos caminos, el uno muy corto que solo tiene unas cuantas varas y termina en el gabinete del gobierno, el otro largo, larguísimo, pues se extiende y ramifica por toda la República. El primer camino, aunque tan corto, está lleno de mayordomías de monjas, asesorías de comandancias generales o tribunales especiales, de administraciones,
contadurías, tesorerías de aduanas marítimas, de oficialías de los ministerios, de jefaturas de hacienda, de prefecturas de comandancias generales, de capitanías, coronelatos, bandas, etcétera, etcétera. Allí no tienes más que hacer, sino tomar lo que mejor te acomode, véngate ajustado al cuerpo o no te venga. No tienes otra que hacer sino secundar toda iniciativa del gobierno, aunque sea en contra del interés general y del bienestar de la nación. Estar pronto y preparado para conceder facultades extraordinarias, aunque sean para echar a pique la República. Abrirle de par en par las arcas nacionales para que las gasten lo que quieran. Si estas no bastan, imponer contribuciones, aprobar préstamos y contratos a roso y velloso. Si el gobierno pide facultades para levantar 20,000 soldados, añadir un piquillo corto de otros 30,000, aunque para pagarlos sea necesario gravar a la nación más de lo que sufran los caudales de los ciudadanos. En fin, absolver a todo ministro, aunque sea más bribón que pillo madera. Y luego dice, el otro camino está sembrado de acapulcos, perotes, confinaciones, destierros. Y en lugar de hospedería solo encuentras la horrorosa cueva de la necesidad y abrojos que en vez de dar dinero, sacan la sangre de las venas. Los que andan por ese camino son sansculots, jansenistas, irreligiosos, impíos, enemigos del orden, anarquistas, demagogos. Aun cuando pertenezcan a la más alta aristocracia, los repudia esta, los desconoce y se avergüenza de que uno de sus individuos ande por un camino tan infame en que se enseñan y sostienen los principios de la libertad individual, los de la imprenta, en que no se permite que los funcionarios traspasen los límites de las facultades que le han impuesto las leyes, en que se procura hacer efectiva la responsabilidad a los que las quebrantan y otras necedades semejantes. Bien, pues bueno, es un poco la descripción que da, muy satírica, de lo que podrían ser los diputados, pues, si eran de una forma o de otra forma, ¿no? Otro en esta misma línea, menos importante, es José de Jesús Huerta. Nació y murió en Santana Catlán, Jalisco, estudió en el Seminario Conciliar y en la Universidad de Guadalajara, fue ordenado sacerdote en 1800, en 1802 obtuvo el grado de doctor en teología, en el 6 fue cura de Matehuala, en San Luis Potosí, y a partir del 19 fue cura de Atotonilco, el Alto, Jalisco. Durante los primeros movimientos de independencia favoreció a los realistas, más en vísperas de la consumación cambió de criterio y atacó duramente al gobierno español. Electo diputado al Constituyente por Jalisco, fue miembro de la comisión redactora de la Constitución y fue un defensor del federalismo en su forma más radical, o sea, otro sacerdote. Y finalmente, en esta misma línea, otro sacerdote importantísimo, que no se le habla mucho de él, Juan Cayetano Portugal. El señor Portugal obtuvo el grado de doctor en teología en 1816 por la Universidad Literaria de Guadalajara. Fue párroco de Zapopan del 16 al 23, miembro de la Diputación Provincial de Nueva Galicia del 22 al 23, diputado por Jalisco en el Soberano Congreso Constituyente y después diputado por Guanajuato en los 3 congresos constitucionales siguientes del 25 al 30, senador por Jalisco para el 4º Congreso Constitucional, secretario de Justicia y Negocios Eclesiásticos en 1834
y fue el primer obispo mexicano de Michoacán de 1831 hasta su muerte en 1850. Hubiera sido el primer cardenal mexicano si la muerte no lo sorprendiera en abril de ese año. Desde principios de 1849, el Papa Pío IX había manifestado al gobierno de México que quería conceder el capelo cardenalicio a uno de los obispos mexicanos. El gobierno designó al obispo Portugal y el Santo Padre recibió la designación con mucho agrado. El cardenal Antonelli le escribió para participar de esta designación de cardenal y que dispusiera todo para viajar a Roma, pero desgraciadamente ya había fallecido cuando la Santa Sede lo había nombrado cardenal. Portugal tuvo el discurso más sólido y coherente de los confederalistas. Aunque llegó tarde al Congreso, en enero del 24, se perdió la discusión de los primeros artículos del Acta Constitutiva. Él estuvo a favor de la plena soberanía de los estados. Su posición al respecto fue muy clara siempre, pero sobre todo cuando se discutieron la clasificación de las rentas públicas en federales y estatales. Para él, la soberanía de los estados se fundaba en el manejo de sus rentas. Y dice él, si los estados no son dueños de sus rentas, no son independientes, porque la propiedad funda la independencia. Garantizar, pues, la propiedad de los estados para garantizar su independencia es lo que toca al Congreso General. Para él, la división de rentas en federales y estatales iba a ser muy complicada, iba a crear muchos empleos y iba a haber muchos conflictos entre los dos niveles de gobierno. Por lo tanto, él estaba en que porque las rentas de la nación se convirtieran en rentas de los estados. También estuvo a favor del respeto al orden constitucional y en contra de las facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Y también decía que los ciudadanos eran súbditos de los estados y no de la nación. Tema interesante, ¿no? Que podría crear pues todo un conflicto, pero era la visión que tenía él. Por supuesto que la defensa de los estados se apoyaría en las milicias cívicas. Defendió el acta constitutiva como parte de la Constitución, porque hubo en un momento en que se discutió y nos decían, bueno, no, nada más que cuente la Constitución. El acta era mientras redactábamos la Constitución, y dijo él, no, el día que falte el acta constitutiva, las atribuciones de aquellos poderes generales se extenderán con una órbita tan grande como todo el Anáhuac, y acabó la federación. Y también estuvo en contra de que el Congreso General exigiera responsabilidad a los congresistas estatales, porque se rompería el orden confederal, como él lo concebía, ¿no? Entonces, es sin duda el personaje que defendió más esta posición, con discursos importantísimos y una posición muy bien pensada y muy coherente. Bueno, pues tenía toda una formación y experiencia previa pues que le permitía pues esta situación, ¿no? Luego, ya pasando al otro grupo, los federalistas, pues muy importante fue Manuel Crescencio Rejón, conocido por todos, que vivió entre 1799 y 1849. Nació en un poblado pequeño, Bolonchaiticul, en Yucatán, y en Mérida estudió en el Seminario Conciliar de San Ildefonso.
estudió filosofía y formó parte de un ambiente de renovación ideológica en donde destacaron el filósofo Pablo Moreno y el sacerdote Vicente María Velázquez, que propagaron las nuevas ideas y la defensa de los indígenas ahí en Mérida y en Yucatán. Colaboró en el movimiento de Iturbide en la toma de San Juan Bautista, pues ahora Villahermosa, capital de Tabasco, y en la adhesión de Yucatán, la proclamación de adhesión de Yucatán a la Nueva España, para que no se separara y quedara desprendida del resto del virreinato. Llegó a México como diputado en el primer Congreso Constituyente, fue opuesto a Iturbide y fue aprehendido como enemigo del emperador. Se refugió en Puebla y desde ahí trabajó en contra de Iturbide. Por su labor fue elegido a este constituyente y formó parte también de la comisión redactora de la Constitución. Después perteneció a varias legislaturas y entre el 35 y 40 sufrió persecuciones de los gobiernos centralistas. Participó en una sonada en 1840 contra Bustamante y tuvo que salir de la Ciudad de México y regresar a Yucatán. Yucatán es cuando se separa de México, precisamente a principios de los años 40, y ahí formó parte de una comisión para reformar la Constitución del Estado de Yucatán. En esta se estableció la responsabilidad de los funcionarios públicos, la libertad de prensa, el jurado popular, se suprimieron los fueros civiles y militares, cosa que no se hizo en la Constitución del 24, y hay un capítulo donde se establecieron las garantías individuales y para protegerlas el juicio de amparo. O sea, es un personaje importantísimo en la historia de México, no del constituyente, sino en la historia de México. La Constitución de Yucatán se aprobó en 41 y después ya regresa a México y es ministro de Relaciones con Santana, Herrera y Canalizo, y vuelve a ser diputado en el 46, en donde saca un folleto que es un programa de la mayoría de los diputados del Distrito Federal, en donde vuelve a hablar de las garantías individuales y el juicio de amparo. Se opuso al Tratado de Guadalupe Hidalgo, fue de los pocos que se opusieron, que no querían que se firmara el tratado con Estados Unidos, y falleció en 1849. En el constituyente defendió el federalismo de la Comisión, pues él era parte de la redacción de la Constitución, y sobre todo la importancia del poder judicial en el arreglo institucional. Entonces, bueno, es otra de las notabilidades de este Congreso Constituyente. En esta misma línea está Lorenzo de Zavala, también muy conocido en la historia de México. Nació en Concal, Yucatán, en 1788. Todos son de la misma época, si ven, de estas finales del 18. Estudió en el Seminario Conciliar de San Ildefonso en Mérida. Fue alumno también de Pablo Moreno. Participó en unas juntas clandestinas de San Juan y en 1814 fue encarcelado y enviado a San Juan de Ulúa. Ahí, para que vean por lo que puede hacer un hombre que no se cae con una cosa tan fuerte como una prisión, ¿no? Aprendió medicina e inglés en los 3 años que estuvo en prisión. Y regresó en 1820 a Yucatán y fue electo a las Cortes Españolas.
Fue también diputado en el primer Congreso Constituyente y participó en la junta que formó Iturbide al suprimir al Congreso Constituyente. Por supuesto fue elegido para del 23-24 y siempre apoyó el federalismo planteado por el Acta Constitutiva. Escribió en un periódico que se llamaba El Águila Mexicana y ya después, en su misma actividad política, tomó parte muy activa en la logia yorquina, fue nombrado gobernador del Estado de México, participó en el motín de la Acordada para imponer al presidente Guerrero, con quien fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Guerrero. Luego viajó a Estados Unidos, a varios países de Europa, comenzó a escribir su ensayo sobre las revoluciones de México, que es uno de los 4 evangelios sobre la independencia. Regresó como diputado al Congreso Reformista de 1833. Hubo una gran, como les comentaba, una epidemia de cólera tremenda ese año y él realizó una labor humanitaria muy importante porque pues había principios de medicina, y al finales de ese año es enviado a Francia como ministro plenipotenciario. Cuando cae el gobierno de Gómez Farías, renuncia al cargo, se establece en Texas, donde tenía propiedades de las tierras, y asistió a la convención de Austin como diputado de Harrisburg y después a la de Washington, en donde firmó el Acta de Independencia tejana. Entonces, fue elegido vicepresidente de la nueva república. Es el primer vicepresidente de Texas, pero casi inmediatamente falleció. Sí, muchos no lo quieren por toda esta situación de Texas, pero independientemente de eso, pues realizó una labor previa pues muy importante en el país, ¿no? Bien, luego hay otro que es casi desconocido, otro sacerdote, pero es interesante, se llamaba Epigmenio de la Piedra, el padre Epigmenio de la Piedra, que nació también a finales del siglo XVIII, 1792, y vivió muchos años, murió en 1873, casi cruzó todo el siglo XIX. Nació en Yautepec, Morelos, dominaba 5 idiomas: latín, francés, italiano, español y mexicano. O sea que él pues, era gente preparada, no era que estaba en este constituyente, no cabe duda. Recién ordenado sacerdote, se fue a Tepecuicuilco, donde se encontraba su tío, el cura don Horacio de la Piedra, al mismo tiempo que Agustín de Iturbide, en el vecino pueblo de Iguala, combinaba el plan de independencia que todavía no había revelado él como comandante o coronel realista. Cuando ya Iturbide pues maduró el plan, preguntó ahí en Iguala que si había una persona de la cual podría valerse para desempeñar una comisión muy peligrosa y delicada y que requería de valor, talento, discreción y que no fuera militar. Le fue propuesto el padre Epigmenio de la Piedra, que se hallaba allí en un pueblito muy cercano a Iguala, y entonces Iturbide confió en él y le dio el encargo de ir a la Ciudad de México y entregar al virrey don Juan Ruiz de Apodaca, el conde del Venadito, los pliegos que contenían el plan de Iguala. Entonces, bueno, pues es interesante que este hombre pues, haya cumplido esa misión tan importante de hacerle llegar al virrey
el levantamiento de Iturbide en Iguala, que llevó a la independencia. El padre Piedra participó en el constituyente apoyando el proyecto de la Constitución, de este federalismo, de compatibilidad entre la soberanía nacional con la de los estados. O sea, siempre estuvo en la línea de Ramos Arizpe y de los que les he dicho, de Lorenzo de Zavala, Crescencio Rejón. Como cosa interesante, en 1834, como parte de la vida de don Epigmenio, se dio un levantamiento en Chicontla, Puebla, por dos sacerdotes. Uno era Carlos Tepisteco, indígena, y el otro era don Epigmenio de la Piedra. Entonces se levantaron con un plan, siempre los levantamientos había un plan, y proponían una monarquía moderada constitucional para el país. El emperador sería un descendiente acreditado del emperador Moctezuma. Fíjense qué interesante, ¿no? Se escogería a 12 personas y dentro de esas 12 personas se iba a hacer la elección de a quién se iba a nombrar emperador de México, descendiente directo de Moctezuma. Y por el artículo 7º de este plan, decía, el emperador dentro de 6 meses después de su elección deberá estar casado. Entonces se suponía que los escogían entre solteros y en 6 meses se tenía que casar. Si fuera indio, con una blanca, y si fuera blanco, con una india pura. Entonces no deja de ser, pues es un levantamiento único en la historia de tantos levantamientos que hubo en el siglo XIX. Es el único en que son los sacerdotes los líderes, y esta cosa tan extraña de la monarquía indígena de descendientes de Moctezuma. Pero bueno, capturaron al padre Tepisteco y don Epigmenio se logró salvar, no sé, se desapareció y no lo pudieron capturar, y pues ya no hay más registros de él después de este intento de levantamiento que hizo pues en favor de esta monarquía indígena, ¿no? Y obviamente el último en esta línea y más importante, Miguel Ramos Arizpe, que nació en 1775 en el Valle de San Nicolás, Coahuila. Estudió en el Seminario de Monterrey, en el de Guadalajara se graduó de bachiller en Filosofía, Cánones y Leyes. En 1813 ordena sacerdote, fue diputado a las Cortes de Cádiz, marcha a la península, donde es uno de los diputados más importantes en un congreso que tenía grandes personalidades. La sola presentación de la memoria sobre el estado de las provincias internas de Oriente en noviembre de 1811 le daría un lugar destacado en la historia de México. Ahí están todas las ideas que desarrolladas van a llevar al federalismo. Pero sin duda que la experiencia más importante de Ramos Arizpe en España fue la de entrar en contacto y formar parte de la Revolución Liberal Española y traer luego esas ideas a México. Esta revolución traería un concepto de nación, de unidad, que derivaba de la tradición española basada en la noción de comunidad perfecta o sociedad dirigida al bien común. Cuando regresó Fernando VII al trono en el 14, a él, como era tan importante, lo encarcelaron en Madrid
y durante 4 años estuvo en la Cartuja de Ara Christi en Valencia, encerrado y privado de su libertad. En 1820, con la Revolución de Riego, salió de la prisión, nuevamente es nombrado diputado para las Cortes. Se dice que él fue el que influyó más para que se nombrara a O'Donoghue como el último capitán general de la Nueva España, con el que llega a un acuerdo con Iturbide, por ser de ideas muy liberales, y luego pues regresa a México en el 22 y en 23 pues es elegido a este Congreso. La obra más importante sin duda de Ramos Arizpe fue la redacción del Acta Constitutiva y la Constitución de 1824. Él presidió esta comisión y las fuentes coinciden que las principales ideas venían de él. Los debates más importantes sobre el federalismo se dieron cuando se revisó el Acta Constitutiva entre el 20 de noviembre de 1823 y el 31 de enero de 1824. Y como ustedes saben, el proyecto de Ramos Arizpe presentaba una posición de compromiso. Por principio de cuentas se definía la nación mexicana en términos de la Constitución de Cádiz, regresando a la división española del territorio. Con esto se afirmaba que la nación era anterior a la formación de los estados. Y el resultado final fue un federalismo en donde la noción de unidad prevaleció sobre la de confederación o pacto entre iguales. El proyecto de Ramos Arizpe pues hacía compatibles la soberanía nacional con la de los estados, porque la de estos solo se refería exclusivamente al régimen interior. El federalismo, el artículo sobre el federalismo se aprobó solo con la oposición de 10 diputados. Y bueno, ahí es donde afloró el choque entre los confederalistas y los que pues pensaban en un federalismo más equilibrado. El Congreso definitivamente, en varios discursos y digamos en las discusiones, rechazó la idea del estado de naturaleza. Eso es lo que los confederalistas querían decir. México, al ser independiente, caer Iturbide, etc., regresó al estado de naturaleza. Y entonces aquí vamos a hacer borrón y cuenta nueva y a formar una nueva estructura política legal desde el estado de naturaleza. Y lo que decía Ramos Arizpe, no se diga los federalistas moderados y los centralistas, era que México no se encontraba en estado de naturaleza, porque existía una nación previa al Pacto Federal, donde existían derechos de propiedad y muchos otros, y todas las relaciones sociales que no podían subsistir en estado de naturaleza. Por lo tanto, pues ya el Acta Constitutiva y la Constitución va a seguir este camino trazado por Ramos Arizpe, y ya posteriormente él pues ya se dedica sobre todo, fue ministro de Justicia en varios gobiernos y fue canónigo y deán de la Catedral de Puebla hasta que falleció en 1843. De los federalistas moderados, ya para ir más rápido porque ya ves que está pasando el tiempo, pues el más importante sin duda es Fray Servando Teresa de Mier. Como ustedes saben, él nació en Monterrey, él es de una generación anterior, en 1763, y murió en la Ciudad de México el 3 de diciembre de 1827.
Comenzó sus estudios en Monterrey y a los 17 años ingresó en la Orden de Predicadores en la Ciudad de México. Estudió filosofía en el Colegio Pontificio de Regina Portacelli, de la misma orden, donde se ordenó sacerdote. A los 27 años se doctoró en teología por la Real y Pontificia Universidad de México. La vida le sonreía hasta que el 12 de diciembre de 1794, en presencia del virrey y del arzobispo, pronunció el célebre sermón sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe. A partir de ese momento sufrió una persecución encarnizada y un exilio en España, de prisiones de las que se escapaba. Su vida casi es como una novela, continuamente. También estuvo en París, en Roma, en Lisboa, y en 1811 se va a Londres, entra en contacto con Blanco White, un español que también había de ideas liberales, que había migrado a Inglaterra, y ahí publica la historia de la revolución de la Nueva España, y conoce sobre todo a Francisco Javier Mina, y lo va a acompañar en su expedición a México de 1817. Como ustedes saben, él se queda en Soto la Marina, y ahí los toman prisioneros y vuelve a ir a la cárcel. En México lo encierran en los calabozos de la Inquisición. Cosa curiosa que comentaba con la doctora Sierra, es, yo creo, el primer dominico que está en los calabozos de la Inquisición que manejaban los dominicos. Pero así fue. Y en 1820 es enviado a España, pero se fuga en La Habana y va a Estados Unidos, donde permaneció hasta febrero del 22. Regresa a México y cae en manos del general Dávila, español que permanecía en San Juan de Ulúa. El primer constituyente lo rescata de ahí, forma parte de ese congreso y entra en conflicto con Iturbide, vuelve a sufrir su última prisión. Y ya con la caída de Iturbide es elegido a este constituyente, donde se opone a un federalismo que otorgara la soberanía a los estados. El 13 de diciembre pronuncia su famoso discurso conocido como la Profecía de la Federación. Estaba a favor de un federalismo moderado muy parecido al sistema mixto de Guridi y Alcocer, que voy a hablar después. Quizá la diferencia estaría en que el padre Mier estaba a favor de una federación compacta, decía él, que uniera las provincias frente a la amenaza de guerra, y estaba en contra de la soberanía de los estados. Por esto, en las votaciones votó en contra de otorgar la soberanía a los estados, pero estuvo a favor de que la república fuera federal, mientras que Guridi reprobó los dos temas, o sea, estuvo en contra de la soberanía y del federalismo. Este federalismo moderado pues también tuvo intervenciones muy brillantes, que creo ya van a ver, sobre todo en la siguiente sesión se va a hablar mucho de los debates y todo eso, pero a mí me llamó mucho la atención al estudiar este tema. Fue uno de los principales defensores de la Ciudad de México, porque a la Ciudad de México los confederalistas decían que era un desastre, era la nueva Babilonia, la Sodoma y Gomorra de México, y qué horror, hay que sacar la capital, los poderes de ahí y llevarlos a otra ciudad más céntrica, y decían hay que llevarla a Querétaro. Pues bueno, no se ganaba mucho porque pues está muy cerca Querétaro de la Ciudad de México. Pero Fray Servando fue de los defensores de la Ciudad de México como ciudad capital y se opuso al traslado de Querétaro, y creo que influyó mucho su posición.
Él hizo una apología de la Ciudad de México, criticó la nortemanía de los diputados, decía que la ciudad tenía un prestigio de 600 años de historia, habló de sus recursos, sus atractivos, bellezas, establecimientos educativos, etc. Y también expresó que la Ciudad de México, más que nadie, había sufrido el despotismo de los virreyes. Entonces, pues, él decía, no debe existir esa rivalidad entre las provincias y la ciudad. Además, está demostrado que la mayor parte de los empleados no son ni originarios de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, es muy bonito todo ese discurso, toda esa parte donde defiende a la ciudad contra los que la llamaban la Sodoma y Gomorra y la Nueva Babilonia, en fin, las barbaridades que decían de la Ciudad de México, ¿no? Finalmente, el último grupo es el de los centralistas, poco conocido en la historia oficial. Nada más voy a hablar de dos rapidísimamente. Uno muy notable es José Miguel Guridi y Alcocer, también sacerdote. Nació en 1763 y murió en 1828, o sea, es muy contemporáneo a Fray Servando. Nació en San Felipe Ixtacuistla, en Tlaxcala. Estudió en el seminario de Puebla y de Los Santos, donde se doctoró en teología en 1791 y en cánones en 1801. Estuvo en el seminario palafoxiano y fue cura de Acajete, de Tacubaya y del Sagrario Metropolitano. Fue elegido diputado a las Cortes de Cádiz por el distrito de Tlaxcala. En Cádiz fue miembro de la comisión que redactó la Constitución de Cádiz, que no era poca cosa, predominando tanto los españoles en ese momento. Defendió la abolición de la Inquisición, estuvo porque se aboliera la Inquisición, que hubiera libertad de prensa, la autonomía de las provincias frente al despotismo monárquico y pues sería toda una tarea revisar todas las intervenciones que son fantásticas de Guridi y Alcocer en Cádiz. Debatió a favor de la igualdad de derechos entre españoles y americanos. También se opuso a la esclavitud, un tema que sacó, no me acuerdo de qué dominio español en América, y él lo apoyó totalmente. Y tuvo mucha importancia su participación en el debate sobre el concepto de nación y de soberanía. De hecho, cuando volvió a discutirse en el constituyente mexicano, Guridi y Alcocer dijo, y les cito textualmente, que desde que fue individuo de la Comisión de Constitución en las Cortes de España, propuso se dijese que la soberanía reside radicalmente en la nación, para explicar no solo que la soberanía es inajenable e imprescriptible, sino el modo con que se halla en la nación, pues que ésta conserva la raíz de la soberanía sin tener su ejercicio. Y aquí sí se aceptó este concepto en el acta constitutiva. Fue miembro de la Suprema Junta Provisional Gubernativa, que convocó Iturbide, y firmó el Acta de Independencia. Es uno de los personajes que firmaron el Acta de Independencia en 1821. Con respecto a la forma de gobierno, no estuvo a favor de un sistema de centralización total. Él pensaba en un sistema mixto, que tuviera las ventajas de un centro de acción y de unidad, pero que cada provincia fuera independiente en la promoción de su bienestar. Bien, el Congreso, en la sesión del 3 de abril de 1824, votó un decreto que definía a Iturbide como traidor y fuera de la ley.
si pisaba territorio mexicano, que bueno, es lo que lo va a llevar a que lo fusilen, ¿no? De los 81 diputados presentes, solo 2 votaron en contra de este decreto, que era pues también un poquito salvaje, que fue Martínez de Vea y José Miguel Uridi Alcocer. O sea que pues de algún modo pues sentías cierta relación al haber formado parte de la Junta Provisional Gubernativa. Y finalmente él falleció en la Ciudad de México en 1828, un año después que Fray Cervantes. Y de los centralistas, pues uno también importantísimo es Carlos María de Bustamante. Él nació en 1774, también es un poquito anterior, y murió en el año de la intervención americana en 1848. Cursó filosofía en el seminario de Oaxaca y se graduó en teología. En 1796 empezó la carrera de jurisprudencia en la capital y ejerció la abogacía en la audiencia de Guadalajara. De regreso a México se dedicó al periodismo. Tras la promulgación de la Constitución de Cádiz, fue uno de los primeros en usar la libertad de imprenta publicando El Juguetillo, así se llamaba el periódico, que fue suspendido por el virrey. Se unió a los insurgentes junto a Morelos, quien lo nombró inspector de caballería, y empezó a escribir en el Correo del Sur. Representó a México en el Congreso de Chilpancingo. Escribió el discurso que pronunció Morelos en la apertura del Congreso y redactó el acta de independencia de los insurgentes de Morelos. Tras la caída de Morelos, después de pasar muchos apuros con los jefes insurgentes, se indultó y fue llevado al castillo de San Juan de Ulúa, en donde permaneció preso de 1817 a 1820. O sea, nadie puede dudar de su patriotismo de este hombre, ¿no? Fue elegido para el primer Congreso Constituyente, donde se opuso a Iturbide. Fue hecho prisionero y poco tiempo después liberado por el movimiento contrario a Iturbide. Fue electo a este segundo Congreso Constituyente. Era un centralista republicano convencido desde estos años hasta su muerte. Pensaba que el federalismo no le convenía a México porque las amenazas eran muy grandes. El centralismo de Bustamante tampoco era total. Las provincias deberían de tener autonomía en ciertas cosas, pero el gobierno general sería el centro de unión de una geografía tan contrastante. Perteneció a 8 legislaturas diferentes después y siempre participaba en los debates. Era el ajonjolí de todos los moles y en cualquier congreso que hagan ustedes, que tomen, ahí está Bustamante alegando y peleándose con medio mundo, ¿no? Atribuyó al sistema federal la pérdida de Texas y la guerra con los Estados Unidos. Fue uno de los promotores del centralismo de las 7 leyes y ese cuarto poder del supremo poder conservador, él lo apoyó mucho porque lo veía como un contrapeso a los excesos de los otros poderes, sobre todo del ejecutivo y legislativo, que lo había visto mucho en los años del federalismo. Bustamante fue un autor muy prolífico, escribió más de 117 obras y rescató muchas obras de la antigüedad que editó y bueno, siempre andaba en la pobreza, y es el diputado de la segunda, de los que leí, que está en la segunda categoría, y como historiador pues lo han cuestionado muchísimo, pero no cabe duda que su cuadro histórico, que es otro de los 4 evangelios de la independencia, y su diario son obras indispensables,
fundamentales para estudiar la primera mitad del siglo XIX mexicano, ¿no? Y fue un patriota, pues, de los pies a la cabeza, ¿no? Se jugó la vida y se llevó a su esposa, además, a las filas de los insurgentes. Entonces vivió muy precariamente durante muchos años y nunca se supo que tuviera riqueza de ningún tipo, ¿no? Bien, los constituyentes del 20, ya un poco para concluir, para no cansarlos más, fueron personas muy relevantes, como pues, muy ligeramente les he planteado, en diferentes campos de la actividad: políticos, pensadores, escritores, periodistas, juristas, hacendistas, algunos de los cuales fueron de especial importancia en la historia de México, no solamente en el constituyente. La mayoría de ellos tenían una formación muy sólida en filosofía, teología, cánones y jurisprudencia. Conocían los autores del liberalismo y que venían de Europa, los leían, hablan de ellos en los debates. Pertenecían sobre todo a las clases media y alta ilustradas. Algunos habían luchado en la insurgencia, como estos ejemplos que hemos puesto. Un gran número se incorporó al movimiento de Iturbide. Y las discusiones, vuelvo a repetir, aunque sea reiterativo, de diciembre de 1823 sobre los primeros 8 artículos del Acta Constitutiva, al decir de un buen número de especialistas, es el momento cumbre de la actividad legislativa de nuestro país. La revisión detenida de las discusiones de este Congreso deja una fuerte impresión contra lo que frecuentemente se dice. La principal obra de los constituyentes fue construir una nueva organización política sin romper con el pasado. En el acta definitiva quedó expresada esta idea con un orden lógico impecable. Artículo primero: definición de la nación mexicana en términos del territorio heredado de España. Artículo segundo: la libertad e independencia de cualquier nación. Tercero: la soberanía reside radical, como quería Guridi, y esencialmente en la nación. Cuarto: la religión católica como única y perpetua. Quinto: la forma de gobierno de república representativa, popular y federal. Sexto: la soberanía de los estados exclusivamente en su régimen interno. Séptimo: la enumeración de los estados y territorios que integrarían la federación. Y octavo: la facultad del Congreso para aumentar o modificar los estados. Los debates fueron muy acalorados, las posiciones encontradas, pero el resultado final fue un federalismo en donde la noción de unidad prevaleció sobre la de confederación o pacto entre iguales. Cádiz, por supuesto, no dejó de estar presente. El mejor comentario sobre este congreso lo dejó escrito Lucas Alamán, a pesar de su oposición al federalismo. Y cito ya para terminar, dice Alamán: justo es decir, en elogio del constituyente, que de cuantos congresos ha tenido la nación, no solo fue el único que hizo mucho en poco tiempo, sino también que supuesta la base de federación que se vio obligado a admitir, es el que ha obrado con más tino que el que han mostrado el que lo precedió y los que le han seguido. Muy bien, pues esto es un poco lo que quería comentarles, espero que no haya sido muy largo. Muchas gracias.